Continuamos nuestro recorrido por las organizaciones del deporte del estado Zulia. En esta oportunidad visitamos a la Asociación de Voleibol para explorar sus creencias, valores y filosofía organizacional, apropiándome como investigador de la postura epistemológica interpretativo-simbólico, en virtud del convencimiento de que la realidad depende del modo en que la vemos y la pensamos, y de que el conocimiento es producto de nuestras propias intuiciones internas, de nuestras vivencias y de nuestra propia conciencia. En tal sentido, y a efecto de describir, explicar y analizar lo que acontece en la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en el estado Zulia, la investigación se apoyará en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos durante el proceso, dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio. En este estudio se dispondrá a asumir el enfoque cualitativo, que a su vez condicionará el tipo de investigación en cuanto al nivel y diseño. El enfoque cualitativo tendrá la intención de analizar e interpretar la realidad desde la perspectiva de los actores sociales, a fin de comprender lo que sucede en el fenómeno objeto de estudio. Para ello, los principales aspectos que delimitan esta modalidad de investigación están en el mundo social, el sujeto, la subjetividad y la cultura, la actividad que realiza el actor, los procesos en que interactúa, los significados de la acción, las definiciones subjetivas de la acción y el lenguaje y la comunicación. Este enfoque permitirá construir el conocimiento mediante las interpretaciones que sugieran del interior de la conciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, con el objeto de recabar datos a partir de sus expectativas, vivencias y experiencia que suscriben sus comportamientos. Datos que fueron registrados y utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que tienen acerca del fenómeno estudiado. Al mismo tiempo, el estudio se ubicará en una investigación descriptiva, mediante la cual se identificarán y analizarán en su justa dimensión aquellos aspectos atinentes a la cultura gerencial en las organizaciones del deporte zuliano. Tipo de investigación que permitirá recabar datos de interés para ser conceptualizados, categorizados e interpretados, indicando que la investigación descriptiva, desde una perspectiva cualitativa, interpretará el comportamiento humano a partir del significado que le otorgan las personas. Asimismo, el diseño estará focalizado en una investigación de campo para tener una relación directa con los actores sociales en su ambiente natural, a los efectos de lograr una ajustada interpretación de aquello que es vivido, sentido y percibido por ellos. En sí, su manera de ver y comprender su realidad, cuya interpretación cualitativa de los datos se triangularán con un análisis cuantitativo para fortalecer el estudio. Para tales propósitos, en específico la metodología de la investigación se sustentará en la filosofía de la maestra y profesora zuliana, doctora Aura Marina Bavaresco de Prieto, autora de varios libros como es Proceso Metodológico en la Investigación y las técnicas de la investigación. Y citando un pensamiento célebre de la distinguida profesora, abro comillas, eres útil cuando todo lo que hagas significa un aporte a la humanidad. Eres noble cuando te desprende de lo que conoces y compartes con los demás lo que has aprendido. Cierro comillas. Otros autores de cabecera que sustentan la investigación es acompañada por la teoría fundamentada de los sociólogos estadounidenses Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se irán obteniendo de la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial. Finalmente, los datos se integrarán para realizar interpretaciones de los hallazgos encontrados en la realidad empírica. Cabe indicar que durante todo el proceso de análisis en ambas modalidades de codificación se implementará el método comparativo constante dentro de una misma entrevista y entre ellas, de manera de depurar datos que garantizarán el adecuado ordenamiento conceptual en cuanto a conceptualización, categorización y relaciones entre sí.
Así pues, el proceso de análisis en codificación abierta demandará examinar e interpretar los datos de forma rigurosa y detallada. Debido a ello, desde el inicio del análisis textual de los documentos primarios convertido en unidades hermenéuticas, irán emergiendo etiquetas conceptuales producto de la fragmentación de estos datos. Etiquetas que se clasificarán en 3 categorías previamente seleccionadas en función de sus propiedades o atributos, como son perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Soy el Dr. Sunmar Gómez, autor de 3 libros sobre la línea de investigación Cultura Gerencial en las organizaciones del deporte. En el caso de Latinoamérica y el Caribe en el año 2022, en Ecuador 2023 y en Venezuela 2024. Y próximamente, este 23 de abril de 2025, Día Mundial del Libro, será publicado nuestro 4º libro como resultado de los datos obtenidos en nuestra investigación. Hoy, el invitado especial es el profesor Régulo Vargas, presidente de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia. Comencemos. Profesor Régulo Vargas, bienvenido a nuestra investigación sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en el Estado Zulia. Muchísimas gracias por su apoyo, por esta presencia de estos minutos de su agenda. Y bueno, agradecido para esta entrevista del día de hoy. Bueno, gracias a ti, Alfredo. Verdad, complacido de estar en esta entrevista para un aporte, para los estudios que tú vas a realizar en beneficio del deporte zuliano. Muchísimas gracias. Bueno, profe, la primera pregunta que te quiero hacer para iniciar, como decimos nosotros en el argot del deporte, un breve acondicionamiento neuromuscular. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el deporte? ¿Cómo llegaste al deporte? Pero principalmente, ¿cómo llegaste a ser el presidente de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia? Bueno, es un transitar por todos los aspectos, ¿no? Verdaderamente inicié en la escuela Jorge Washington y mi primer profesor de educación física, pues nadie lo va a creer, uno de los árbitros más importantes del béisbol venezolano, el profesor Marcelino Sánchez, un profesor integral que cubría baloncesto, béisbol, atletismo y voleibol. Y con ese señor fue que iniciamos nosotros cuando estábamos en 4º, 5º grado, y él fue el que nos inició en el voleibol, porque además era árbitro de voleibol, árbitro nacional de voleibol también. Entonces una persona muy dada en el deporte y de verdad a mí me causó mucha admiración. Bueno, de ahí pasamos al liceo. Empezamos a conformar los equipos del liceo, nos conseguimos con una leyenda del voleibol zuliano que es Raimundo Molaya, y también él era jugador, pero ya es un jugador destacado de la selección del estado, y él nos empezó a inculcar en el voleibol también. Y bueno, empezamos a pertenecer a las selecciones de los estados en la categoría infantil, juvenil, adulto. Tuvimos una gran trayectoria en adultos, siendo desde el año 84 al año 89 5 veces campeones nacionales en primera categoría. Fue una trayectoria bastante importante como jugador. En el 89 decido retirarme y comenzar mi trayectoria como entrenador. En el año 92, mi primera selección de voleibol que dirijo a nivel nacional es una selección de adultos, donde estaban casi todos mis compañeros, que yo acababa de salir. Bueno, y resulta que fui campeón nacional invicto como entrenador de voleibol en el año 92 en el estado Mérida. Y bueno, eso, empezar con un buen pie es importante. Y ahí comienza mi carrera, 93, 94, que tú tuviste como jugador aquí, también un destacado jugador de voleibol en la selección, donde perdimos una final con Distrito Capital, pero una final en 5 sets bien importante. Y bueno, por ahí comienza mi trayectoria como entrenador, que fue bastante satisfactoria a nivel nacional también. Y en el año 2000 me invitan a formar parte de una junta directiva como vicepresidente, pero hay un problema con el presidente de la asociación actual, que era el señor Freddy Vega,
problemas de salud, problemas personales, no le permite continuar. Y bueno, yo continúo, formo a pasar como presidente, de vicepresidente, paso a ser el vicepresidente, y en el 2001 vienen las nuevas elecciones y ahí sí ya yo me lanzo como presidente. Y bueno, comienza mi carrera dirigencial. Estaba como presidente de la federación el señor Ricardo Acosta, y bueno, él me dio muchos cursos a nivel nacional y me fui formando ya como dirigente. Paso mi etapa como entrenador, a veces dirigiendo ahí, pero ya me dedico más como presidente de la asociación. Y bueno, hasta la actualidad, que también formé parte desde el 2005 al 2013 como miembro de la federación, acompañando a la presidenta Judy. Y bueno, paso nuevamente a ser presidente de la asociación. Y bueno, hasta este año que creo que voy a ya pasar a otra etapa de mi vida. Y me siento muy satisfecho, de verdad, haber cumplido los 3 roles apoyando al voleibol zuliano. Excelente. Profesor Rómulo Vargas, ¿conoce usted en extenso la Ley Orgánica de Actividad Física del Deporte y la Educación Física en Venezuela? ¿Qué opinión le merece dicha ley? Bueno, de verdad no la conozco al 100%, no soy abogado, pero sí conozco algunos aspectos que conciernen al deporte como tal, al voleibol. Por ejemplo, los procesos electorales, las asociaciones, las conformaciones, cómo es la pirámide de Keo, o sea, cómo es la estructura del deporte con su comité olímpico, federaciones deportivas, asociaciones, clubes. Eso lo conozco porque, bueno, es el día a día de nosotros como dirigentes. Y la opinión que yo puedo darte sobre la ley es que de verdad a veces no se cumple. O sea, tenemos mucha letra y es letra muerta. La gente, por conveniencias particulares, saltamos los beneficios o interpretamos la ley a nuestro beneficio, a como nosotros nos acomodemos, y de verdad eso a veces es en perjuicio de los atletas y en perjuicio de la dirigencia y de los deportistas como tal. Entonces, yo creo que no tanto cambiar la ley, sino hacerla valer, y que todos nos vamos por lo que rige la ley, no a conveniencia de cada uno de nosotros, que a veces lo que nos gusta es acomodarnos e interpretar la ley a nuestra conveniencia. Muy bien, ahora vamos a entrar, luego de esta primera pregunta allí de caldeamiento, vamos a entrar ahora a una primera dimensión que hemos categorizado en la investigación. Y la primera dimensión es el perfil gerencial. Desde su criterio, ¿cuáles serían las características de esa persona que esté liderando las organizaciones del deporte? Ese perfil deseable del gerente del deporte. Bueno, de verdad a veces son parámetros que son subjetivos, ¿no? Porque hay muchas personas que no son del ámbito deportivo y han cumplido una condición gerencial muy importante. Pero en mi caso, yo preferiría un perfil que sea una persona que venga del ambiente deportivo, que haya sido deportista, que haya vivido, que haya tenido vivencias como atleta, como entrenador, como dirigente, pero que tenga estudios, porque a veces lo empírico no permite una buena ejecución de lo que es el deporte o de lo que es la gerencia deportiva. Entonces, yo creo que la gente, para asumir un cargo gerencial, debe de prepararse, debe de estudiar. Hay carreras específicas. Por ejemplo, yo quiero ser gerente deportivo de alto nivel, quiero gerenciar una dirección de deporte. Bueno, hay un posgrado de gerencia deportiva donde yo pudiera prepararme para ver cuáles son los aspectos que hay que llevar para poder cumplir a cabalidad.
Entonces, eso es lo que, por ejemplo, si uno quiere ser un entrenador de alto rendimiento, uno tiene que hacer los cursos internacionales para poder ser un entrenador de alto rendimiento. Bueno, queréis ser un entrenador básico, entonces hacer los cursos básicos a nivel estatal o nacional. Entonces todo tiene su estudio, todo tiene su preparación para poder cumplir, y el deporte que va avanzando, el deporte va dinamizando, el deporte se va actualizando, los nuevos métodos, las nuevas estrategias, las nuevas planificaciones. Hay que buscar las personas idóneas que puedan gerenciar y llevar el deporte a un nivel óptimo. Mira, Alfredo, es tan importante la gerencia que se ha comprobado que las federaciones deportivas que tienen mejores gerencias, que tienen mejor funcionamiento gerencial, tienen un ranking a nivel internacional mayor. ¿Por qué Latinoamérica no tiene un mejor ranking, sacando a Brasil y Argentina? Porque tenemos unas federaciones débiles gerencialmente. Entonces, pareciera que fuera algo proporcional. Mejoras el aspecto gerencial de las federaciones y mejoras el ranking a nivel internacional. ¿Qué se necesita para llegar a ese perfil deseable? Entonces, yo soy un educador. Yo tuve 30 años en la unidad deportiva de la casa, y yo creo en los estudios. Yo creo que el gerente lo primero que tiene es que primero ser un profesional, en el sentido de que tiene que tener una carrera profesional y tener un posgrado en administración deportiva, en gerencia deportiva, porque hay que prepararse. O sea, yo no creo en la improvisación, yo creo en el estudio, y la gente debe de prepararse, la gente debe de estudiar, porque es la manera. Esa gente que va y llega a un cargo gerencial por cuestiones políticas siempre deja algo que desear en su administración, porque no está preparado para esas cosas. Entonces, claro, hay personas que son gerentes no del ámbito deportivo y llegan al ámbito deportivo, y bueno, se les hace mucho más fácil porque ya tienen estudios y porque ya son gerentes y pueden amoldarse a lo que es el estudio. Perdón, a lo que es el deporte, pero ya son gerentes, ya son unas personas que tienen, por ejemplo, una persona que venga del ámbito de petróleo, el ámbito minería, en el ámbito de la empresa privada, que hayan sido gerentes, pues cuando llegan al deporte se les hace mucho más fácil porque ya han tenido un trabajo gerencial, y eso es importante. Profesor Regulo, vamos a una segunda dimensión, que es las características de la cultura organizacional, en este caso en el deporte zuliano, en la Asociación de Voleibol del Estado Zulia. Para que una organización crezca, se desarrolla con éxito, debe tener algunas características fundamentales. Desde su criterio, ¿cuáles serían esas características que deberían de tener una cultura organizacional? Bueno, Alfredo, de verdad es lo ideal, ¿no? Donde nosotros quisiéramos que dentro de la estructura hubiese la administración, sea una administración sana, donde exista un control, seguimiento de los procesos, no solo de los entrenamientos, sino de los procesos, como organización en tal, una planificación verdadera, que se cumpla unos procesos gerenciales, donde las personas, además de planificar, deben hacer el seguimiento y control de esos procesos para poder cumplir, y que todo eso, toda esa organización le llegue a los atletas como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros en la estructura organizacional de las asociaciones generalmente incluimos entrenadores, incluimos árbitros, incluimos hasta atletas, y eso no permite como tal tener una cultura organizacional dentro de la misma asociación como tal.
Nosotros necesitamos personas, como ya te dije, preparadas, que puedan llevar ese proceso organizacional y puedan hacerle seguimiento a todas estas cosas y que no tengan, o sea, no se descuiden en esos aspectos, que se dediquen solamente a la organización como tal. Por ejemplo, a veces uno tiene que cumplir el rol de entrenador y descuida lo que es, mira, llevaste ya el trámite, conseguimos el autobús, mandaste a hacer los uniformes. Entonces tiene que estar uno inmerso en todo lo que es un proceso que debería ser un dirigente, o debería ser la misma cultura organizacional que deberíamos tener para poder llevar estos procesos con un fin adecuado. Ahora, ese es el deber ser, lo que todos soñamos, lo que todos nos podemos imaginar que debería suceder. Pero en la realidad, ¿cómo acciona, cómo actúa esa cultura organizacional dentro del deporte zuliano o de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia? Sí, no solamente dentro del voleibol, voy a hablarte en general, en la dirigencia. Bueno, sobre todo en el tema país que estamos viviendo, donde, bueno, todo el mundo sabe que no es fácil la parte económica, la parte social. Entonces, generalmente, las personas que están cumpliendo roles de dirigentes tienen que cumplir con otro trabajo, tienen que tener 2 o 3 trabajos, y esto que es un cargo a honores, que es un cargo donde la gente lo hace de corazón, la gente lo hace porque ha sido atleta, porque ha sido entrenador, porque ha estado dentro del deporte, y bueno, y lo hace de esa manera. Entonces, generalmente no le dedica el tiempo adecuado a lo que es la parte organizacional. Entonces, bueno, por eso es la debilidad. Por eso es la debilidad de lo que es el deporte en sí. De verdad, la gente lo hace con muy escaso tiempo. Y eso acarrea problemas dentro de la organización como tal. A veces nosotros mismos como presidentes nos quedamos con 1, con 2 dirigentes porque los demás están ocupados y no pueden cumplir con su rol, pero el tema país también influye mucho a que esto no se pueda cumplir a cabalidad. Voy a mencionarte, en estos momentos, unos descriptores, es decir, unas palabras clave que al momento de tú escucharla la puedes relacionar con esa cultura y con esa característica de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia. Te la voy a mencionar para ver cuáles de esas la puedes relacionar. El primer descriptor es desarrollo organizacional, misión compartida, valores y creencias. El segundo es cultura, deporte y cambio social. Luego, estructura organizacional. Más adelante es educación y formación. Seguidamente, relación, organización deportiva, Estado y sociedad. Gerencia del deporte. Participación ciudadana y Contraloría social. Y por último, deporte y desarrollo económico, político, social y tecnológico. ¿Cuáles de estos descriptores crees tú que se relaciona y se identifica más con? El segundo. Cultura, deporte y cambio social. ¿Me puedes explicar cuál es esa relación? ¿Cómo lo relaciona? Bueno, fíjate, yo creo que tú lo has vivido, ¿no? Generalmente el voleibolista desde pequeño comienza con la sangre del voleibol y hasta que somos viejos seguimos como si nos hubiesen inyectado y no nos podemos salir de ese deporte. Es una cuestión pero increíble y lo conocemos a todos nosotros que hemos vivido toda la vida ahí. Entonces como que nos inyectaron y no podemos salirnos de ahí. Entonces es una cultura ya que tenemos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro abuelo. Estamos metidos, incursos ahí. Y lo otro es cultura, esta cultura, deporte y cambio social. Cultura, deporte y generalmente sí hay un cambio social en el sentido de que nosotros nos preocupamos, todos. Tú eres un caso muy especial, de verdad yo me siento muy satisfecho
siendo tú un jugador, siendo un licenciado de educación física, ya estás estudiando lo que es la cultura organizacional, ya eres un doctor de la República y un especialista en lo que es el área deportiva, y de verdad eso es importante. Entonces ahí se ve la transformación de lo que hace el deporte, de lo que hace el voleibol, y es una cultura, de verdad para nosotros es importante. Y así como tú, hay otros casos de muchos voleibolistas que han trascendido su estudio y que han sido gente importante dentro del voleibol. Por eso me identifico y nuestra asociación se identifica con ese elemento. Vamos a entrar a la última dimensión, que es la dimensión de la concepción de la cultura gerencial. Es decir, hay un concepto allí que lo hemos venido manejando en esta entrevista, que es el concepto de la cultura gerencial. Siendo una de las funciones específicas del gerente el poder tomar algunas decisiones muy importantes para el desarrollo y el cambio dentro de las estructuras organizacionales, ¿cómo el profesor Regulo Vargas pudiera conceptualizar lo que es cultura gerencial? Bueno, de verdad, como te venía repitiendo, ¿no? Las organizaciones deportivas en Venezuela carecen de cultura organizacional. Eso es producto del mismo entorno político venezolano, donde, lastimosamente, hay que pertenecer a un partido político para llegar a un cargo gerencial en Venezuela. De verdad eso es lamentable. O sea, no se valoriza a la persona como tal, sus estudios, su progreso. No, si tú estudias, tú eres un doctor, pero no perteneces al partido político del momento, no te van a dar un cargo gerencial dentro del deporte, cosa que yo desde hace mucho tiempo estoy combatiendo, desde hace mucho tiempo trato de que no sea así, porque para nosotros, nuestro partido político es el deporte. Nuestro partido político, nosotros vamos a trabajar con todas las personas que estén de turno. Mientras todos quieran trabajar en función del deporte, ahí estaremos nosotros trabajando. Nosotros no nos vamos a identificar con ninguna imagen política. Nos vamos a identificar con la persona que quiera ayudar al deporte en Venezuela. Y para eso estamos ahí prestos. Entonces yo creo que esos elementos políticos, la falta de preparación de nuestros dirigentes, la parte de estudio, eso no ha permitido una cultura organizacional de verdad. Y la vemos en la carencia de todas las federaciones, de todas las estructuras del deporte venezolano, llámese Comité Olímpico, llámese federaciones, llámese IND, llámese institutos regionales de deporte, institutos municipales de deporte. O sea, de verdad, esas instituciones, que son instituciones valiosas, pero carecen de cultura organizacional. No hay personas que puedan dirigir esas instituciones y que puedan unir todo lo que es la política deportiva nacional para que podamos sacar a Venezuela de lo que es el abismo que está ahorita deportivamente. Entonces, ¿existe cultura gerencial en nuestras organizaciones del deporte en el estado Zulia? No, de verdad no existe, y eso por los elementos que ya te dije. Estamos a años luz de poder estar dentro de lo que se llama la cultura organizacional, y que nos pueda permitir avanzar y subir en los rankings de todos los deportes. Claro, estoy hablando en manera general, ¿no? Hay sus excepciones con personas que están bien calificadas dentro de las asociaciones, dentro de los institutos, siempre hay excepciones. Pero en general nos hace falta mucha cultura organizacional. Bueno, hemos finalizado esta entrevista del día de hoy. Profesor Regulo, ¿algún mensaje que quisiera a las cámaras, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo por este trabajo de investigación,
algún llamado, algún mensaje para ellos este año 2025 para ellos. Bueno, nuevamente gracias, Alfredo. De verdad, mi mensaje va a estar dirigido aquí, a la gente esta, a la gente del voleibol. De verdad, nos hacen falta dirigentes, nos hacen falta entrenadores, nos hacen falta árbitros. Pero todo el que quiera tener una carrera en los diferentes aspectos, yo los invito a prepararse. Vamos a hacer cursos, vamos a estudiar, vamos a calificarnos como tal, de tal manera que podamos llenar estos vacíos y poder ayudar al voleibol zuliano y al voleibol venezolano. Los invito, vamos a prepararnos y gracias nuevamente, Alfredo. Ahora, yo quiero, para finalizar, profesor Régulo Vargas, yo quiero hacerle entrega al profesor Régulo de nuestro material de apoyo que estamos utilizando en el plan de formación y capacitación en el estado Zulia, en el país, y que prontamente lo vamos a realizar también con la Asociación de Voleibol del Estado Zulia. Aquí está, profesor, para usted. Ahí está nuestra filosofía de trabajo, gracias, de formación. Y quiero, bueno, gracias, Alfredo, agradecerte mucho por estos momentos y estos minutos de gracias, tu apreciada experiencia, ¿no? Gracias.